Hola, muy buenas tardes. Este es un video que va dirigido para los estudiantes del grado séptimo del Colegio Los Naranjos IDE. Y pues niños, en este momento de crisis, en donde pues el mundo tiene pues un problema grande, que es esta pandemia del coronavirus, es importante para mí y pues yo creería que para todos los docentes, eh, mandarles pues una voz de aliento, de fortaleza. En este momento pues de dificultades, pues les queremos mandar, o yo les quiero mandar en especial un abrazo en donde pues se les recuerda, se les extraña, se les quiere bastante. Pues obviamente, digámoslo, teniendo pues solamente como medios de comunicación este video y los talleres que pues podemos desarrollar. Entonces pues que sea pues un abrazo extensivo, caluroso para todos ustedes, para todas sus familias, fortaleza ya desde el hogar y también muchas ganas de seguir estudiando, sobre todo con los temas que estamos pues analizando y viendo en las clases. Y bueno, sin otra introducción y ya pues deseándoles mis mejores deseos desde mi hogar, me gustaría que iniciáramos con el tema de la colonia. El tema de la colonia, que pues en el video pasado y según los talleres que yo les he enviado, o sus directores de curso, es importante analizar diferentes temas. Es un tema bastante extenso y tiene bastantes aspectos y características que hay que desarrollar. En el anterior video pues veíamos todo en términos generales, ¿sí? Lo que era la cultura, la política, la economía, el sistema social, ¿sí? El sistema religioso. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que es pues todo el sincretismo que hubo religioso, cultural en la colonia, en la Nueva Granada especialmente. La Nueva Granada, recordemos que así se le denominaba al Estado colombiano en aquella época, siendo la Nueva Granada pues un virreinato de todos los demás virreinatos que habían en América del Sur y en Centroamérica. Y bien, bueno, entonces iniciemos. Es de mencionar que pues cuando llegaron los españoles a América, obviamente hubo un choque cultural muy grande con los indígenas, porque pues primero los indígenas tenían otro tipo de lenguas, ¿sí? Otro tipo de dialectos, que pues los impedía a tener una relación directa con los españoles, ¿sí? Los españoles pues también se vieron, pues digámoslo, llenos de dificultades para poder entender el lenguaje indígena y hacerles, digámoslo, entender lo que ellos querían o necesitaban. Y pues incluso de allí surgieron bastantes inconvenientes y batallas, incluso guerras entre indígenas y españoles. Y más cuando pues, los españoles pues, venían en un sentido evangélico con frailes, sacerdotes que querían pues, instruir a los indígenas en todo lo que era la nueva religión cristiana, ¿no? Y que para los indígenas era algo totalmente distinto, comenzando porque pues los indígenas normalmente en sus diferentes culturas, ya sean mayas, aztecas, incas, acachipchas, araucanos, caribes, etcétera, ellos pues tenían una cosmovisión en donde tenían una gran cantidad de dioses y esos dioses estaban asentados pues directamente y muy relacionados con la naturaleza. Entonces para los indígenas fue muy difícil entender esas dos cosas, el idioma de los españoles y pues esa religión monoteísta pues de un solo Dios, que es la religión cristiana, ¿no? Entonces pues para los indígenas en un comienzo fue difícil, y eso pues en términos generales en toda América. Y pues ellos lo que hicieron fue en alguna medida hacer relaciones los indígenas, pues al no entender eh, parte de lo que querían explicar los españoles o evangelizar los españoles y los frailes y las órdenes religiosas que llegaron, fue que los indígenas pues empezaron a relacionar y a unir como esas dos religiones en un sincretismo. La palabra sincretismo es la unión de dos culturas en donde una intenta generar un predominio sobre otra, pero al no lograrlo, pues lo que hace es una unión tanto racial como cultural, como política, eh, y también en muchos casos religiosa.
En este caso, pues ellos en términos religiosos, pues lo quisieron funir, por ejemplo, sus dioses, su variedad de dioses, los indígenas, con los santos, ya que pues eran bastante los santos que el cristianismo pues ha también, digámoslo, venerado. Entonces los indígenas asumieron parte de esos santos como también como una serie de dioses, ¿sí? Y, por ejemplo, los chipchas acá en Colombia, cuando llegaron los españoles, todo lo que era la relación con la Virgen María, Jesús, el mismo Jesús grande, ¿sí? Lo ligaron mucho a sus historias mitológicas como Bachué, Bochica, ¿sí? Entonces ellos fueron haciendo esa relación y de allí empezaron a surgir lo que se llama esa mezcla, ese sincretismo. Por ejemplo, la Guadalupana, la Virgen Morena, las vírgenes que hay en toda América, Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de San Salvador, etcétera, etcétera, son una serie de mezclas que hubo entre pues, todo lo que fue el cristianismo y las religiones acá americanas. No solo, bueno, en el caso religioso se dio con los indígenas, también se dio esa mezcla, ese mestizaje con, por ejemplo, los afrodescendientes que venían esclavizados en aquel momento, en aquella época ellos eran esclavos y tenían muy pocas ventajas o muy poca, digámoslo, forma de resistir a los españoles o a los portugueses, que eran los que más comerciaban con ellos. Entonces los afrodescendientes lo que hicieron pues fue también una mezcla entre pues sus creencias de santería y de vudú, en el caso de Yoruba y otros dioses que hay por ahí en esa cultura, y lo que hicieron pues fue también mezclarla. Ellos, por ejemplo, el caso de los espíritus a los que les hacían o les hacían diferentes rezos, en un momento dado los relacionaron también con los santos y los llamaron santones, sí, y otro tipo de cosas. Ellos no dejaron tampoco de hacer sus rituales mágicos en la noche por, por el cristianismo. Ellos seguían de forma soterrada haciéndolo. Igual los indígenas en América también lo hacían de forma muy, muy underground, muy por debajo de cuerda. Y pues eso sobre todo se desarrollaba en lo que eran las clases populares, las clases más